Muy bien, amigos y amigas, continuamos con nuestro entrenamiento para excluir los outliers, aquellos puntos fuera de la curva. En el ejercicio anterior, si ustedes recuerdan bien, generamos nuestro box plot a partir de una de las columnas de nuestro dataset datos, fue la columna valor, ¿verdad? Generamos nuestro box plot y nos había indicado que teníamos valores que estaban muy por encima de la concentración de los datos. Los valores que estaban entre 1 y 0, que son 1 significa 1.000.000, los valores que estaban entre 1 y 0, que son 500.000 para arriba, estaban muy fuera de la concentración de los datos y nos dedicamos a excluirlos, ¿verdad? Ahora, esto es correcto, pero depende del banco de datos que estés utilizando. Por ejemplo, nuestro banco de datos, no solamente tenía la columna valor y ya. Vamos a examinar las 10 primeras líneas. Hay una columna que no llevamos en consideración, que es la columna tipo. Existen más de un tipo de locales que tiene nuestro banco de datos. Quiere decir que algunos valores, dependiendo del local, serán más caros que otros. Por ejemplo, una casa en condominio, el alquiler es mucho más caro que el alquiler de una habitación, ¿verdad? Entonces, el boxplot no llevó en consideración estos tipos, simplemente calculó el valor que estaba fuera de los límites y los excluyó. Lo que en realidad deberíamos haber hecho es generar los límites, pero dependiendo del tipo de local. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a crear nuestro boxplot, pero agrupando por una columna, por una clasificación. Lo único que tenemos que hacer en el boxplot es adicionar un nuevo parámetro, que es el parámetro by. En este parámetro tenemos que indicarle por cuál columna va a realizar la clasificación. En este caso es la columna, creo que tengo que ponerle entre los corchetes, ¿verdad? Es la columna tipo, porque en tipo está el tipo de local. Si ejecuto esto, ustedes observarán que el notebook va a generar nuestro boxplot, pero ya no es una línea vertical, ¿verdad? Ahora ha generado un boxplot por cada tipo de local que tenemos en nuestro data frame. Es decir, que va a mostrar los puntos que están fuera de la curva, pero para un único tipo de local. Ya no está agrupando todos en una única línea, está separando por tipo de local. Entonces podemos hacer una exclusión más fina, más performática y más perfecta, más cerca de la perfección, ¿verdad? Entonces podemos ver que para el tipo de departamento existen valores que están por encima de los 4 millones. Recuerden que 4 representaba 4 millones. Para el tipo de departamento hay valores que están por encima de los 4 millones, pero para el tipo casa en condominio hay valores que no pasan ni de 1 millón. Probablemente existan casas en condominio, que son estas casas de lujo, que cuesten realmente tanto dinero así. Así que vamos a crear los límites según el tipo de local que estemos considerando, que estemos observando en nuestro data frame. ¿Ok? Entonces vamos a generar este boxplot aquí, estas medidas estadísticas, pero de acuerdo con el tipo de local. ¿Cómo hacer esto, Alejandro? Es un poquito más complejo, así que por favor, mucha atención al video. Vamos a crear primero nuestra variable grupo tipo. Aquí vamos a guardar los tipos. Esto ya lo hemos visto en el video anterior. Igual. Aquí vamos a crear los tipos con el método que habíamos utilizado anteriormente, el método groupBy. Simplemente tenemos que pasar entre los paréntesis la columna que queremos que utilice para la clasificación. El método grupo tipo va a clasificar los valores según esta columna. Observen, si ejecuto esto de aquí, puedo crear otras líneas de código aquí. El tipo que va a crear, vamos a examinar el tipo de objeto que nos acaba de crear, es un objeto data frame, es decir, ha guardado todas las columnas de nuestro data frame agrupada por la columna tipo. Pero no es esto lo que queremos, porque lo que queremos es que únicamente almacene la información del valor, no queremos las demás columnas. Así que vamos a colocar un parámetro más aquí e indicarle que solo guarde la columna valor. Ahora, si ejecutamos esto de aquí, ustedes pueden ver que solamente va a guardar una columna. Observen, si ejecuto nuevamente el tipo, que era data frame, pasa a ser una series, es decir,
que lo que está guardando este objeto ya no es un conjunto de columnas, sino una única columna, exactamente la columna valor, pero agrupada por el tipo, ¿ok? Entonces ya tenemos algo aquí interesante. Vamos a examinar esta variable, grupo tipo, ¿ok? La voy a copiar. Para ver su contenido simplemente llamamos al atributo groups. Ok, en el atributo groups podemos ver aquí, que nos ha creado nuestro diccionario considerando la llave, cada tipo de local y como valores las posiciones donde se encuentran nuestros locales. Ok, entonces esto ya lo tenemos. Ahora podemos generar nuestras medidas para el boxplot. Vamos a copiar la cajita que ya teníamos aquí anteriormente, que generaba las medidas, esta de aquí. Es lo mismo que vamos a generar para nuestro nuevo objeto, grupo tipo. Entonces lo único que tenemos que cambiar aquí es, en lugar de utilizar el valor que utilizamos en el ejercicio anterior, que solamente consideraba el valor sin distinción de grupos ni nada, vamos a sustituirlo por el objeto grupo tipo. Es decir, que va a generar estos límites que ustedes están viendo aquí en la imagen del boxplot. Estos límites, que a lo que tenemos que llegar es a estos límites, al límite inferior y al límite superior, pero va a generar cada uno de estos para cada uno de los tipos. Es decir, para departamento, para el tipo departamento va a generar su límite, para el tipo casa va a generar su límite, para el tipo habitación también va a generar su límite inferior y superior. Entonces va a ser un análisis más exacto de los outliers, ¿ok? Simplemente sustituir el valor por el objeto grupo tipo, ¿ok? Ahora sí podemos ejecutar. Ya va a generar los límites inferior y superior para cada uno de los tipos. Observen, podemos examinar cada uno de ellos. El Q1, ustedes pueden ver que no les estoy mintiendo, ahora el Q1 está almacenando la medición para cada uno de los tipos. Para no estar viendo todos, vamos directamente a los que nos interesa, al límite superior y al límite inferior. Observen, si yo ejecuto el límite inferior está guardando el límite inferior, pero por cada uno de los tipos. Y ustedes ven que son diferentes uno del otro, ¿verdad? Porque cada tipo de local tiene límites diferentes. El límite superior también lo podemos analizar aquí. Ustedes pueden ver que guarda un límite superior también, pero que es diferente de acuerdo al tipo de local. Entonces, ya teniendo esto, ya podemos generar un data frame excluyendo los outliers según el tipo de cada local. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a... Esta es la parte más interesante, porque primero vamos a crear un nuevo data frame. Yo le voy a llamar datos new, igual que le había llamado en el ejercicio anterior. Vamos a renombrarlo, vamos a resetarlo. Simplemente tenemos que invocar a un data frame, pero en blanco. Voy a invocar un data frame en blanco para crear datos new en blanco. Muy bien, ahora vamos a grabar los datos en datos new. Para eso vamos a recorrer cada tipo, cada uno de estos tipos de mi objeto. ¿Cómo se llama mi objeto? Grupo, ¿verdad? Grupo tipo. Cada tipo de mi objeto grupo tipo, y vamos a llamar a su propiedad groups y a sus posiciones, a sus keys. Vamos a recorrer cada una de las posiciones de mi objeto grupo tipo. ¿Qué voy a hacer dentro? Quiero crear una selección. Quiero crear una selección que me pregunte, que me verifique dos cosas. Si es del mismo tipo, o sea, va a recorrer nuestro data frame datos, y para cada una de las filas se va a preguntar si es el mismo tipo que está entrando en el for. Y otra cosa, si ese tipo, estas son variables, todavía no las he creado, estoy pensando cómo hacer nuestra concatenación. Y si está dentro del límite. Entonces, si es el mismo tipo que está entrando en el for, y si está dentro de los límites, quiero que esto entre como mi nuevo datos new. Ahora sí vamos a generar estas variables que van a ser booleanas. Vamos a generar la primera, ¿ok? La primera tipo va a ser una variable booleana, solamente va a guardar true o false. Y para eso vamos a preguntar, vamos a barrer el data frame datos, el data frame original. Vamos a barrer la columna tipo y nos vamos a preguntar, hey, esta columna, esta fila,
la columna tipo de esta fila es la misma que está entrando en este for. En este for está entrando el objeto, la variable tipo en minúscula, esa es la que está entrando, y vamos a compararla si la primera línea, por ejemplo, del data frame es la misma, es del mismo tipo. ¿Ok? Si es del mismo tipo, va a mostrar true. Si no es del mismo tipo, va a mostrar false. Y ahora vamos a, ya está, con eso ya la tenemos creada. Ahora vamos a generar la otra variable booleana, que nos va a preguntar si está dentro de los límites. Esto ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Era una doble condición, tenía que cumplir dos cosas. Una de las primeras era que la primera línea del data frame, digamos que estamos en la primera línea del data frame, si el valor es mayor, igual que, voy a darle un espacio para que se entienda, si es mayor o igual que el límite inferior, quiero que esté dentro del límite inferior, pero de este tipo en particular. Entonces tengo que colocar entre los corchetes el tipo, es decir, si la primera línea del data frame es igual al tipo que acaba de entrar aquí, y también el valor de esta primera línea del data frame es mayor o igual que el límite de este tipo, es decir, el límite que acabamos de crear según el tipo de local, entonces va a ser true. Pero no solamente eso, ¿verdad? Tiene que ser menor o igual que el límite superior. Entonces aquí es menor o igual que el límite superior de ese determinado tipo. Entonces, si ambas condiciones se cumplen, esto resultará en un valor true. Y para que la selección al final sea verdadera, ambas deben cumplir, tanto que sea del mismo tipo y que esté dentro de los límites de ese tipo. ¿Sí me entendieron, verdad? Tiene que ser exactamente ese tipo y esos límites para que funcione. Ahora que ya tenemos la selección, podemos crear un objeto, un data frame, dato selección, con el pedazo que cumpla de mis datos original, que cumpla la selección que acabamos de crear. Entonces, este dato selección va a seleccionar la fila que cumpla las dos condiciones de mi selección que acabo de crear. ¿Ok? Entonces, si esa selección, si esa fila es correcta, quiero que la guarde dentro de mi datos new. Datos new es el nuevo data frame final que voy a compartir con mi jefe. Entonces, ¿cómo adicionamos filas a un data frame? Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Existe el método concat. Ya habíamos practicado este método. Dentro de los paréntesis simplemente tenemos que colocar el data frame donde vamos a guardar los datos, que es datos new, y el data frame que voy a adicionar los nuevos valores, en este caso datos selección. Ya está. Recorriendo esto de esta manera, repitiendo aquí, voy a verificar si la primera línea del data frame es el mismo tipo que está entrando aquí de este resultado, y si esa línea, los valores están dentro de los límites que hemos visto aquí, el límite superior y el límite inferior. Si ambas condiciones se cumplen, la selección será verdadera. Si es verdadera, yo quiero la línea como verdadera, quiero la línea dentro de mi nuevo data frame limpio, clean, perfecto, esa línea la quiero ahí. ¿Cómo hacemos eso? Con el método concatenación. Concateno lo que ya tengo en el data frame datos new con lo que está viniendo con la nueva línea, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo, lo voy a ejecutar y ya tendré un data frame datos new completamente nuevo. Observen, voy a generar el box plot completamente nuevo, limpio también, ¿no? Voy a generar el box plot de este nuevo data frame y voy a inspeccionar la columna valor, ¿ok? Pero recuerden, ahora quiero ver agrupada por el tipo. Entonces tengo que colocar el parámetro by, si no, no funciona, ¿verdad? Ok, vamos a inspeccionar este nuevo data frame que acabamos de generar. Oh, y ahora sí tiene una nueva cara, ¿verdad? ¿Cómo estaba inicialmente? Creo que lo tenemos por aquí. Es esto, ¿verdad? Es este. Inicialmente no podíamos saber cuál era la mediana, cuál era el corte del primer cuartil, el tercer cuartil. No podíamos ver nada porque no lo teníamos trabajado, no habíamos hecho la limpieza de los outliers para cada uno de los tipos. Ahora observen cómo lo tenemos al final. Mucho mejor, ¿verdad? Podemos ver que la mediana del tipo casa se encuentra en $5,000, la casa de villa entre 0 y 5,000,
2.500, digamos. La casa de condominio es mucho más caro, entre $10.000, y así para cada uno de los tipos. Entonces, este nuevo dataset o data frame, datos new, está limpio y corregido de valores outliers. Aún hay algunos valores que están por encima de la curva, porque esto recalcula los cuartiles y las medianas, pero estos valores ya están fuera de están dentro de los límites inferior y superior que habíamos definido, pero que aún se encuentran fuera de la concentración. Pero esto por lo menos ya está correcto, ¿ok? Entonces, como ya está correcto, es hora de compartirlo a nuestro jefe y a nuestro cliente y encerrar el asunto de vez. ¿Cómo hacíamos esto? ¿Recuerdan? Simplemente llamábamos al data frame ya corregido y invocábamos al método toCSV. Colocábamos entre las comillas simples el valor que quería. Voy a colocarle alquiler, el nombre alquiler residencial sin outliers. El final. Puedes ponerle final 1, final 2, final 3, como quieras. Los separadores, punto y coma. Y recuerden colocar los índices en falso, porque si no va a generarlos también en el archivo final, ¿ok? Lo ejecutamos. Ya aparece en nuestro archivo del Colab, alquiler residencial sin outliers, y con esto, mis amigos, podemos compartirlo a quien quieras y sin ningún temor de que tus datos están correctos. ¿Ok, mis amigos? Esta ha sido la parte final de nuestro curso con outliers. Los espero para las clases extra. ¿Ok? Nos vemos.